Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Una excelente noticia por parte del alcalde Mayer Mirachi para los buhoneros, para los vendedores de frutas, legumbres y artesanías que están debajo de un puente sin seguridad y con pésimas condiciones de salubridad, tanto para ellos como para las personas que quieren comprar un producto. Yo lo he dicho, las artesanías y los buhoneros son parte de la cultura panameña, y muchos extranjeros, en vez de ir a grandes resorts, a grandes centros comerciales, a grandes edificios que en sus países los tienen, les gusta ir a ese Panamá de a pie, a ese Panamá con sus sabores de calle. De verdad, los extranjeros disfrutan eso. Claro, lo único que piden es seguridad. Y estos lugares donde estaban antes ubicados los buhoneros por falta de interés, de voluntad, por la desidia del gobierno oscuro del exalcalde José Luis Fábrega, un gobierno muy oscuro y muy poco transparente, volvieron a las andanzas de irse a donde mejor les podía ir, donde ellos creían que era el mejor lugar para vender sus productos. Las escenas de ayer fueron muy tristes, muy lamentables, porque el desconocimiento de los mismos buhoneros y la falta de información es algo que lamentablemente se da mucho. También quiero hacerle un llamado a todas esas personas que están de acuerdo con las cosas que yo digo. No tengan temor de demostrar su aprobación o desaprobación de las cosas que yo digo en las redes sociales, porque no se trata de un canal que tiene que decir o aprobar todo lo que yo digo. No, lo hermoso de mi canal es que es un canal donde tú tienes la libertad de opinar, claro, siempre dentro del marco del respeto. Hay algunos irrespetuosos que ya los tengo visualizados y se les está acabando el tiempo, porque no podemos permitir la falta de respeto, los insultos. Esas cosas no se pueden permitir. En un estado de derecho y de libertad y de democracia no puedes venir a faltarle respeto a X o Y usuario porque piensa diferente a ti. Así que yo te invito a ti que opines, que no tengas miedo de opinar lo que quieres decir al respecto de los contenidos que subimos, porque muchas personas, no muchas personas, pocas personas trataron de tergiversar cosas que yo dije en el video anterior, y como es un efecto cascada, muchos siguen. Sí, porque esa es una tendencia científicamente comprobada en las redes sociales, que una persona escribe un post y sin conocimiento alguno lo retuitean 20, 30, 40, 50 personas, simplemente para eso, ¿no? Follow the leader, siguiendo al que está escribiendo las cosas por delante. Y otros dicen, sí, es verdad, no se atreven a escribirlo de su propia voz, de su propia cuenta, y siguen a alguna persona, siempre digo, algún bot que controlado por lo que tú le llamas call center, controlado por alguna persona que maneja 30, 40, 50 cuentas al mismo tiempo, trata de dañar o desprestigiar. Ya sabemos cómo funciona esto nosotros, por lo menos en las redes, y estamos un poquito la piel dura y no nos hace, porque imagínate, si nos hiciera, no haríamos contenido. Imagínate, si yo me pusiera a hacerle caso a lo que dice la gente en las redes sociales, hace mucho tiempo no tuviera canal de YouTube. Dicho todo esto, te invito a ti a que tú digas lo que piensas y lo que sientes sin temor alguno. No te va a pasar nada, no temas. Tú no estás mostrando tu rostro y yo sí, no hay ningún problema con eso. Vamos a ver estas imágenes a continuación de un Mayer Mirachi, que es lo que yo dije. Yo lo dije. Mayer Mirachi en ningún momento, por supuesto, yo sé lo que digo, sé por qué lo digo, en ningún momento critiqué la acción de sacar a los buhoneros. Yo, que he hecho muchos videos desde la peatonal, veo el total grado de abandono, no solamente de los buhoneros, sino de los locales comerciales, y eso crea desánimo. ¿Por qué la gente no entra a comprar allá? Porque piensan que es muy peligroso, huele mal, mucho basura, mucho excremento de animales y de personas en la calle, hay muchos orates en la calle. O sea, hay totalmente un abandono y se está perdiendo
un potencial turístico importante en la peatonal y en Caledonia. La gente fácilmente, algunas personas, no mucho, algunas pocas personas, Caledonia es una basura, la central es una basura, es una porquería, pero no aportan nada y no les interesa tampoco aportar nada para que eso mejore o eso cambie. Yo lo dije, a esas personas hay que reubicarlas y hay que limpiar esa zona para que vuelva a ser un lugar turístico. Por supuesto, hay muchos extranjeros que les gusta ese Panamá criollo, tradicional. No me refiero al casco antiguo, no me refiero a los rascacielos, ni a los centros comerciales, ni a las playas, ni al canal. Me refiero a ese Panamá que tú entras caminando, ese salsipuedes. A la gente le gusta eso. Se ha perdido mucho eso aquí en Panamá. Y eso es un potencial turístico importante. Pero a esa gente hay que reubicarla. Eso sí, lo mantengo hoy y lo mantendré siempre. No podemos venir con una actitud altanera, prepotente y con cizaña y con maleantería y con rofeadera a las personas, porque eso genera lo mismo. Ya vimos lo que pasó en el partido entre Uruguay y Colombia, entre algunos malos fanáticos, muy pocos malos fanáticos colombianos, tengo que decir, que agredieron a familiares de algunos jugadores de la selección de Uruguay. ¿Y qué provocó eso? Más violencia. Esto es un revuelo internacional. Entonces, no puede venir el cocolizo ese de la camisa naranja con una cizaña, con un rostro y con una rufeadera. Y para los que dicen que no dijo eso, cuando lo entrevistan después, se demuestra la prepotencia, la altanería y la mirada altiva con la que se expresa ese panameño o ese panameño extranjero. No lo sé, no me interesa. Lo que sí me interesa es que Mayer Mirachi tome cartas en el asunto, porque si vamos a hacer que Panamá brille, también tiene que brillar la forma de cómo tratar y cómo hablarle a las personas. Es un buen momento para hacer un cambio. Entonces esas son las cosas que yo dije en mi video anterior, son las cosas que digo en este video. Y aquí vamos a ver lo que no me sorprende, lo que yo sabía que iba a pasar. Mayer Mirachi dándole solución a los buhoneros. Escuchemos. Pues ese lote. Ahí era el mercado de artesanía y buhonería. Todos estos buhoneros que están aquí, todos ustedes y artesanos, todos ustedes van a tener la oportunidad de tener un puesto formal, bonito, en el nuevo mercado de artesanía y buhonería que va a ir aquí. Correcto. Lo vamos a hacer hermoso, claro, para atracción turística, claro, y para que se formalice lo que es la buhonería de forma ordenada. Excelente. Actualmente estamos en el edificio Juan Ramón Pol, que pertenece al municipio y está en desidia. Está olvidado. Desidia por parte del gobierno oscuro y nefasto de José Luis Fábrega. Y por supuesto oscuro y nefasto de José Isabel Blandón también, que no tuvo tampoco la voluntad para darle respuesta a algo que Mayer Mirachi considera que es un gran potencial, pero es que no tienen visión más allá de la partidista, de los partidos políticos y el que hay para mí. Este piensa diferente porque este ya la plata la tiene, la tenía, la tiene y la tendrá, porque él no tiene problema de dinero, nunca lo tuvo, y vamos a ver qué solución le da a los buhoneros. Y esto es un perfecto lugar para ubicar a esos artesanos que lo tienen debajo de un puente, para organizarlo bonito y darles espacios con aire acondicionado, iluminado, con seguridad, para traerle los turistas acá. Por supuesto. Es tan grande, son 4 pisos de este tamaño, tan grande que aquí hasta caben buhoneros y caben emprendedores. Esto es una manera rápida, mientras que construimos el nuevo mercado de buhonería y de artesanía que va a estar allá, que va a estar ahí donde ves que está cerrado. Esto es algo que podemos ir habilitando. Y así hacemos que la 5 de mayo, Caledonia, la Central, toda esta zona que es tan importante, donde está la asamblea, donde están y conecta con Casco Antiguo, una mentalidad totalmente ganar. Pero esa mentalidad no la tenían las antiguas autoridades y ya lo sabemos. Yo me siento muy contento de que Mayer Mirachi está tomando esta decisión, pero nuevamente no podemos pasar por alto algunas malas actitudes por parte de algunos funcionarios. Eso hay que decirlo, eso hay que denunciarlo. No me voy a quedar callado nunca.
Usted no puede tratar mal a un panameño, porque no hay panameños de cuarta ni quinta categoría como tal vez pienses tú, que tú eres superior o superiora a ciertas personas de este país. Yo no pienso así y nunca pensaré así. Yo creo que Mayer Mirache es igual a mí y él no es más que yo y yo no soy más que él tampoco. Y así mismo pienso yo de ti, ¿verdad? Pero hay personas que no piensan así. A esas personas hay que darle un trato ejemplar, una disciplina para que aprendan, a las buenas o a las malas. Yo no soy ojo por ojo tampoco. En menos de 60 días tenés esta vaina. Perdón, yo no pongo la otra mejilla tampoco. De lo que tú traes, tú llevas. Porque tienes que respetar también. Para el uso y atraer al turista, atraer a los turistas acá, hacerlo parte de la experiencia de Panamá. Excelente, Mayor. Mira, este es el Juan Ramón Paul, Mira. para que veas dimensiones de tamaño. Pinturita, servicio eléctrico, la plomería como está. Limpiamos un poquito ahí con adoquines, esto que está acá. Seguridad, iluminación. Vaya. Los mismos boneros lo pueden hacer. Tú quieres el puesto, no te vamos a cobrar. Te vamos a bajar, te vamos a hacer descuento, te ponen a trabajar aquí para que tú tengas tu área bonita. Aquí está la pintura, aquí está la brocha, aquí está todo. Ya. Ganar, ganar. ¿Cuál es la bulla? ¿Cuál es el morbo? Pero bueno, ya sabes tú, tranquilo, tranquila. Tú que eres parte de un canal diferente, un canal que eso es lo que le molesta a dos que tres. Un canal diferente en donde todos tienen derecho a opinar, en donde no tenemos una línea marcada política como otras cuentas u otros suscriptores en otros canales, ¿verdad? No te preocupes por eso. Acá tú puedes opinar y expresarte. Y nuevamente, siempre dentro del marco del respeto. Aquí mismo en la esquina, de la 5 de mayo. Excelente. ¿Ok? Todo esto, si entramos acá, Mira, todo este espacio ya está hecho, se puede hacer. Aire acondicionado, iluminación, se pone bello y perfecto. Todo se organiza, se rediseña. Hablando de 60 días. 2 meses. Y aquí podemos poner el nombre temporal del mercado de artesanía para esos artesanos que están debajo de un puente ahorita mismo que han estado ahí por 7 años. Y además, el espacio es tan grande que a mi criterio aquí nos va a caber para boneros también, que vendan verduras y demás, especialmente para esos turistas que quieren probar un sabor de Panamá. Claro. Creo que esto puede ser algo muy bonito. Claro, puede ser un gran boom económico. Y eso va totalmente acorde con lo que estamos diciendo, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que estamos diciendo de que Panamá vaya a brillar. Poniendo orden, mira. Mira, yo te vi. Eso es mentira, mentiroso es verdad. Tú la tiraste, ahí está Francois. Esa es la actitud, hay que cambiar la actitud. Esa es la actitud, no podemos decir, siempre voy a usar este término. A Belisario Porras, uno de los mejores presidentes estadistas que tuvo Panamá, le preguntaron por qué él prometió convertir a Panamá en la Suiza de Centroamérica y le preguntaron que por qué no la pudo convertir al final de su mandato, porque dice, porque me faltaron los suizos. Eso es un ejemplo de lo que estamos diciendo acá. Cochino, malamañoso, multa con él y multa con todo el que arroja basura en la calle. Por supuesto, y yo aquí sí digo, si tú arrojas, una multa ejemplar, porque yo no arrojo basura a la calle, porque yo me traigo la bolsita de chihui y la soda de plástico en mi bolsa. Cuando yo abro la bolsa acá en la casa, harto de cheche, que se me había olvidado sacarla, pero está dentro de mi bolsa. Luego dispongo de los desechos de la mejor manera para cuando viene el carro de la basura y pasa por mi casa, pero jamás lo tiro en la calle. Y así le enseño yo a mis hijos. Yo no sé si tú eres así. ¿Cuántas personas yo veo en los buses? Porque yo, nuevamente, yo me subo a los buses, a mí no me echan cuento, y yo veo a la gente, los pelados de la escuela, tirando papelitos en la calle, tirando basura por la calle. Yo hasta que me da un coraje. Y yo varias veces he tenido pega, llamándole la atención a 2 que 3 señores y señoras
y niños, jóvenes, estudiantes, sobre todo a los estudiantes, porque de repente todavía se puede cambiar la mentalidad y la actitud de los jóvenes, los que están en secundaria, los que están en primaria. Pero un viejo, una vieja, un señor, una señora, un pelado de 20 y pico, 30 y pico, ¿qué tú le vas a decir? Eso no va a cambiar. ¿Cómo tú haces que cambie? Metiéndole la mano en el bolsillo, metiéndole una buena sanción y trabajo comunitario para que aprenda. Eso es importante. Habilitar las cámaras, habilitar cámaras de las alcaldías para detectar a los que infringen, porque eso es un delito, eso es un crimen contra el medio ambiente. Entonces estas son cosas que hay que sancionar. Excelente. Y debe ser sancionado económicamente y con trabajo comunitario. Ahí está, ahí está. Yo sí quiero volver a ver la peatonal así, limpia, ordenada, verde e iluminada. No dudo que la actual administración del municipio de Panamá rescatará, ¿verdad?, el gran trabajo que hizo Blandón, y que un abrir y cerrar de ojos dejó destruida Fábrega. Fábrega debe ser llamado al patíbulo. Pero siempre me acuerdo de Mallín, porque Mallín fue la que creó esta peatonal así. Definitivamente hay mucho que mejorarle a nuestra peatonal. Y claro que este que está aquí va a apoyar ese cambio, por supuesto, y ya lo mencioné durante el video. Y sobre todo, que a las personas se les dé la oportunidad de seguir llevando el pan de cada día a sus hogares. Ganar, ganar. Los turistas lo van a disfrutar, los buhoneros también, y por supuesto los panameños de a pie, y todos los panameños y extranjeros también. You know, pra.